En esta mañana queremos agradecer a esta gran oportunidad que nos brinda el señor Juan José Benítez, quien es una de las personas que más ha difundido el amplio espectro del fenómeno OVNI en toda su variedad. Sus trabajos de investigación han sido difundidos alrededor de todo el planeta y es precisamente a quien queremos agradecer esta oportunidad, Juan José, para hacer algunos cuestionamientos que siempre las personas que están interesadas en conocer algo más alrededor del fenómeno OVNI se las hacen. Una de estas preguntas es: ¿por qué no bajan? ¿Por qué no se hacen presentes físicamente? ¿O llegará ese momento? Bueno, la verdad es que yo llevo muchos años también, como usted, trabajando en este tema y no tengo muchas respuestas. Cada vez sé menos de este tema. Es un fenómeno muy importante, no urgente probablemente para la sociedad humana. Así es. Pero muy complejo, muy antiguo, con muchas variantes que yo creo que nos sobrepasa en todas las disciplinas que podamos imaginar. Entonces solamente podemos sospechar por qué realmente no descienden. Yo entiendo que hay una razón casi de sentido común, que los científicos no suelen verla, y es que si estas civilizaciones, en plural, he dicho civilizaciones, nos llevan muchos años de adelanto, probablemente miles, quizás millones de años de ventaja, una relación pacífica con la raza humana implicaría para nosotros, para los humanos, un caos, pero no por pánico, sino por la necesidad de revisión de todas las estructuras, de todos los conceptos, de toda la técnica, de toda la ciencia, capítulo por capítulo. Y esto de la noche a la mañana sería un auténtico cataclismo. Yo entiendo que ellos lo saben y que son hasta cierto punto muy respetuosos para no provocar ese caos terrible. ¿Será esto mismo el tema que cohíbe a las grandes potencias la difusión de este fenómeno? Yo no creo que las grandes potencias, sobre todo algunos sectores militares, no creo que sean tan respetuosos, no creo que sean tan considerados. Yo creo que la razón fundamental por la que los servicios de inteligencia y sobre todo algunas grandes potencias ocultan, distorsionan, niegan y en definitiva cierran sus archivos a la opinión pública es porque se sienten indefensos, porque realmente no saben cómo reaccionar ante el contribuyente que está pagando sus sueldos. Y lo mejor es ignorarlo, ridiculizarlo o sencillamente mantenerlo bajo 7 llaves. Así es. El primer libro de Juan José Benítez, ¿SOS a la humanidad? Fue mi primer libro escrito. Tuve que pasearlo por algunas editoriales que no lo quisieron. Cuando salió el siguiente libro, que se titulaba Existió otra humanidad, tuvo bastante aceptación y entonces se publicó efectivamente OVNIs SOS a la humanidad. ¿Existió alguna experiencia que fue lo que motivó o le abrió el campo a Juan José Benítez para introducirse en este complejo mundo del fenómeno OVNI? Sí, yo había empezado a investigar el tema OVNI en el año 72. Y en el año 74 mi periódico, en el que yo trabajaba en España como reportero, me envió a Perú para hacer una nota, para hacer una investigación de unos señores, un grupo, el IPRI, que decía estar en contacto con los tripulantes de los OVNIs. Bueno, aquello nos pareció interesante, muy fantástico, pero interesante. Y yo estuve un tiempo con ellos, estuve escuchándoles. Las historias eran muy bonitas, pero indemostrables. Y una de las cosas que ellos decían es que tenían la posibilidad de, previa cita, acudir a un lugar y ver a estas naves. Y yo, como periodista, dije que me gustaría acompañarles. Pero lo dije con bastante escepticismo, la verdad, porque no me pareció posible. Y mi sorpresa fue cuando, un 7 de septiembre del año 74, en un desierto que hay al sur de Lima, pues acudimos una serie de personas y a las 2 horas aproximadamente, bajo una capa muy espesa de nubes, apareció primero un objeto muy luminoso, en completo silencio, y luego un segundo objeto más pequeño, que
que estuvo girando alrededor del primero de una manera anárquica. Esto duraría unos 6 minutos, 7 minutos. Yo me quedé muy sorprendido. Luego, posteriormente, hice todas las averiguaciones de las que fui capaz. Y aquello no tenía una explicación humana racional. Ya. La obra, vamos a decir, más relevante que consideramos que Juan José Benítez ha expuesto es Caballos de Troya, que justamente ya va por su por su quinto tomo. Juan José, ¿cuál es la esencia de Caballos de Troya para nuestros amigos televidentes que puedan comprender la esencia de la información de Caballos de Troya? Bueno, la esencia es muy simple, es la narración de la vida de Jesús de Nazaret desde un punto de vista poco ortodoxo, que no tiene casi nada que ver con lo que se nos ha contado en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Y bueno, ante mi sorpresa, se han vendido más de 3 millones de copias, lo cual quiere decir que las personas están ansiosas de buscar una figura mucho más próxima y cercana de Jesús de Nazaret. Ya. Está basada la obra en mucha información, como el proyecto La Cuna, por ejemplo, en el primer tomo desarrollado. ¿Este proyecto La Cuna existió, Juan José? Yo no sé si ha existido, no lo puedo saber. Lo que sí sé es que lo que se cuenta en los Caballos de Troya tiene mucho menos de ficción de lo que la gente piensa. Ya. Hay muchas fuentes informativas. El último caballo tiene más de 2000 fuentes informativas. Y hay algunas que yo nunca he revelado, que son mucho más fantásticas de lo que se pueda pensar. Yo pienso que los norteamericanos son gentes que tienen muchos proyectos experimentales y no conocemos casi ninguno de ellos, solo algunos. El día que la humanidad conozca lo que está haciendo el gobierno norteamericano o los militares norteamericanos, nos vamos a quedar sorprendidos. Claro, entiendo. Volviendo a aquella experiencia en el Perú y a los contactados mismos, entiendo tú habrás tenido la oportunidad de conversar en algunas ocasiones con personas que afirman tener contactos con estos seres. ¿Cuál es tu impresión de estas personas? ¿Crees que estas personas están siendo manipuladas? ¿Son honestas? ¿Cuál es tu impresión de los contactados? Yo creo que hay que ir caso por caso, no se puede generalizar. El tema de los contactados es un escalón superior dentro del complejo fenómeno OVNI y por tanto mucho más delicado. La mayor parte de los casos que yo conozco de contactados, y conozco unos cuantos, probablemente han tenido algún tipo de experiencia, pero repito, la mayoría de estos casos terminan deformándose, no por mala intención, sino porque el ser humano es así y termina construyendo en su mente muchos aspectos que probablemente no son reales. Hay otros casos que yo he podido constatar de personas que sí han tenido y tienen algún tipo de contacto o de vinculación con estas civilizaciones y son personas que apenas hablan, que no comentan casi nada. Para mí en estos momentos son los más interesantes. Ya. ¿Habría tal vez una estrategia de acercamiento a través de los contactos? ¿Crees tú esto? Bueno, yo creo que el fenómeno OVNI, que para mí es tan desconocido, tiene una parte que es irritantemente oscura, en la que algunos de estos contactados y otros que sencillamente son secuestrados sin más, son efectivamente como conejitos de indias, es decir, están siendo objeto de algún tipo de experimentación o de ensayo psicológico, no lo sabemos con seguridad, pero algo de esto hay. Por eso digo que es irritantemente oscuro, y quizás para mí es la parte más nefasta del fenómeno, porque de alguna manera se priva de libertad tanto al secuestrado como al contactado. Por eso decía que es que el fenómeno OVNI para mí es difícil, no es sencillo, no se puede explicar blanco y negro, es muy complejo. Así es. Juan José, para terminar, ¿habría alguna sugerencia que tú podrías darles a todas aquellas personas que aún se mantienen escépticas frente a este tema? No, yo ya
como me estoy haciendo viejo ya no me peleo con nadie, ¿no? Y cuando alguien dice que no cree en este fenómeno me parece perfecto, ¿no? Cada uno es muy dueño. Lo que sí suelo hacer es que las personas de buena fe que dudan, lo único que me atrevo a recomendarles es que se informen antes de hablar, porque el fenómeno es absolutamente cierto, está constatado y tú lo sabes muy bien, no solamente por muchísimos investigadores y testigos oculares, sino sobre todo por las Fuerzas Armadas de muchos gobiernos, por los servicios de inteligencia que trabajan mucho más de lo que se pueda uno imaginar en este tema. Y bueno, pues que se informen, porque realmente estamos asistiendo al problema número uno de la ciencia. Así es. En esta mañana queremos agradecer a esta gran oportunidad que nos brinda el señor Juan José Benítez, quien es una de las personas que más ha difundido el amplio espectro del fenómeno OVNI en toda su variedad. Sus trabajos de investigación han sido difundidos alrededor de todo el planeta y es precisamente a quien queremos agradecer esta oportunidad, Juan José, para hacer algunas... Una relación pacífica con la raza humana implicaría para nosotros, para los humanos, un caos, pero no por pánico, sino por la necesidad de revisión de todas las estructuras, de todos los conceptos, de toda la técnica, de toda la ciencia. Claramente podemos sospechar por qué realmente no descienden. Yo entiendo que hay una razón casi de sentido común, que los científicos no suelen verla, y es que si estas civilizaciones, en plural, he dicho civilizaciones, nos llevan muchos años de adelanto, probablemente miles, quizás millones de años de ventaja, y no tengo muchas respuestas. Cada vez sé menos de este tema. Es un fenómeno muy importante, no urgente probablemente para la sociedad humana. Así es. Pero muy complejo, muy antiguo, con muchas variantes que yo creo que nos sobrepasa en todas las disciplinas que podamos imaginar. Entonces, los cuestionamientos que siempre las personas que están interesadas en conocer algo más alrededor del fenómeno OVNI se las hacen. Una de estas preguntas es: ¿por qué no bajan? ¿Por qué no se hacen presentes físicamente? ¿O llegará ese momento? Bueno, la verdad es que yo llevo muchos años también, como usted, trabajando en este tema, y